Familia, aquí estamos con el Coto de Doñana de fondo en la playa de Sanlúcar de Barrameda. Ya ha amanecido hace un ratito y el motivo de este vídeo pues no es otro que aportar valor, un valor masivo, siempre que tu predisposición sea la correcta, ¿no? ¿Cuál es la predisposición correcta? Pues la máxima apertura, máxima entrega y simplemente dejando que estos conceptos que te voy a compartir impregnen en ti, dejando a un lado los juicios y nuestras creencias, porque al final se trata más bien de desaprender. Si estamos en un momento de vida en el que, pues, en algún área estamos experimentando una resistencia, algún conflicto, todos tenemos conflictos en nuestra vida, porque si no tuviéramos conflictos, evidentemente, no tendríamos un cuerpo físico, no estaríamos en este plano. Aquí estamos para trascender, qué maravilla de sol. Pues, como te digo, esas son las premisas necesarias, que no es otra que entregarte, ¿no? Entregarte dejando a un margen la mente, dejando al margen la mente y simplemente pues permitiendo que estos conceptos calen en ti. La información poderosa cala. Así que aunque haya cosas que de las que te voy a hablar que te puedan sonar a chino, permítete que entren en tu psique y en tu subconsciente, porque inevitablemente esto que te voy a compartir va a hacer que eleve tu nivel de conciencia, quieras o no quieras. Pero lógicamente si tu predisposición es de apertura y de entrega, pues la capacidad de asimilación va a ser mayor. Y conforme más te familiarices con esto, más lo vas a experimentar. ¿De qué te voy a hablar? Pues te voy a hablar de la motivación y de la fuerza de voluntad. Porque estamos en un mundo en el cual creemos que tenemos que sacrificarnos para obtener un valor, ¿no? Tenemos que sacrificarnos para lograr eso que queremos en nuestra vida. Y realmente eso es una percepción muy limitada. Es partir de una creencia de incompletud. Es absurdo pensar que en este mundo estamos para sacrificarnos y para sufrir. Y eso es en lo que se fundamenta pues las creencias de poder, ¿no? Ya somos seres completos, estamos dentro de este ciclo evolutivo y no tenemos que sacrificarnos de nada. Ya estamos completos, aquí estamos en este plano para crear. Y precisamente ese es el tema del que te voy a hablar hoy. Tengo aquí un papelito, una chuletilla, porque no quiero que se me olvide nada. Así que vamos al lío. Bien, te voy a hablar de la voluntad, que tiene que ver con el entendimiento y con la comprensión. Y aquí viene la primera frase, reflexión, el primer punto que vamos a desarrollar. La voluntad está determinada por el entendimiento y por la comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que tu voluntad, tu fuerza de voluntad, la voluntad con la cual tú vas a lograr eso que quieres, porque la voluntad no es más que el motor a través del cual, o que me empuja, que me impulsa a alcanzar ese objetivo, ¿no? Pues esa voluntad va a depender del entendimiento y de la comprensión que tú tengas acerca de ti mismo y acerca de la vida. Hay que diferenciar entre la voluntad personal, la fuerza de voluntad y la voluntad espiritual. Te pongo un ejemplo. Si yo soy una persona que fuma y quiere dejar de fumar, pues yo tengo que emplear fuerza de voluntad. Claro, tengo que emplear fuerza de voluntad porque llevo con este hábito 30 años, ya lo tengo automatizado y tengo que emplear esa fuerza de voluntad. Parto de una motivación, de un deseo de querer cambiar, pero evidentemente me va a suponer un sacrificio porque estoy acostumbrado a ello. Claro, si yo voy al médico y me dice, tiene usted que dejar de fumar, se me escapa el papel, tiene usted que dejar de fumar porque es malo para su salud, pues bien, el nivel de comprensión y de entendimiento ahí está muy limitado. Yo sé que fumar es malo, lo sé, no hace falta ir al médico para que me lo diga. Evidentemente, desde ese nivel de comprensión voy a tener que emplear mucha fuerza de voluntad y probablemente no lo consiga. Porque parto de la motivación. Habrá días que estoy motivado y sí, pero habrá días que me dejaré llevar por mis emociones y no. Pero claro,
Si yo cojo a tus hijos, le pongo una pistola en el cuello y te digo que si dejas de fumar o le saco la garganta por la boca, a que tú sí dejas de fumar. Tú rompes el paquete y no te metes un cigarro más en la boca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu nivel de comprensión, tu nivel de entendimiento es trascendental, no egocéntrico. Ahí no te va a costar tanto trabajo, porque entiendes que hay una motivación superior. Entonces tenemos que diferenciar entre esa fuerza de voluntad y la voluntad personal, o la voluntad espiritual, perdón. La fuerza de voluntad es la voluntad personal. La voluntad espiritual es una voluntad que surge de manera espontánea a medida que yo voy ampliando la comprensión que tengo acerca de mí. Al principio tengo que emplear fuerza de voluntad. Si yo quiero, pues, ir al gimnasio, si yo quiero implementar hábitos saludables en mi día que me permitan expandirme, pues evidentemente al principio tengo que emplear una fuerza de voluntad. Pero a medida que la fuerza de voluntad crece, voy conectando con una voluntad espiritual, con un poder de voluntad que está más vinculado a la integridad. La fuerza de voluntad parte del deseo de que creo que tengo que lograr algo para ser completo. Por lo tanto, parte de la escasez. Creo que tengo que obtener algo del mundo externo para completarme. Sin embargo, la voluntad espiritual parte de la integridad, del poder, del reconocimiento del ser, de lo que soy. Y surge en mí esa voluntad de manera espontánea. A medida que yo expando mi nivel de comprensión, a medida que yo expando o elevo mi nivel de conciencia y voy aumentando la comprensión que tengo acerca de mí mismo, voy entendiendo que el valor está ya intrínseco a la vida por el propio hecho de ser. Me voy desvinculando de ese pensamiento egocéntrico de tener que completarme por algo de fuera. Mi voluntad, mi energía se va incrementando. Tus niveles de energía provienen de la percepción que tú tengas acerca de ti. Si yo soy una persona que está en apatía, una persona que calibra bajito, es una persona que no tiene energía. En cambio, cuando tú estás en entrega al proceso, cuando tú estás desde el amor, cuando tú estás desde la incondicionalidad, cuando tú reconoces que el valor de la vida ya es intrínseco al ser, a la propia vida, tus niveles de energía se disparan. Cuando nosotros conectamos con esta voluntad espiritual, elevamos nuestro nivel de conciencia a tal grado que conectamos con esos niveles de conciencia de aceptación, de apertura, de rendición, de acepto a la vida tal y como es, porque me percibo integrado. Y eso hace que despleguemos nuestro poder creador. Porque permito, porque no estoy en fuerza, porque no quiero controlar. Yo no puedo manifestar desde el intento de control, desde la fuerza. No puedo manifestar ahí. Para desplegar y para activar mi poder creador y poder manifestar la abundancia que soy, tengo que dejar de optar por el miedo. Solo proyectamos aquello que somos. Pero si yo creo que estoy limitado y que soy incompleto, lo que voy a proyectar es más escasez. Desde la fuerza de voluntad, yo estoy anclado al deseo y al miedo. El entendimiento y la comprensión que tengo acerca de mí está muy limitado. Sin embargo, desde el poder espiritual, yo entiendo que soy todo, que estoy completo. Por lo tanto, proyecto esa plenitud ahí en el mundo. Voy a lograr los resultados de una manera mucho más fluida y sin sacrificio. Y esto no es volado. Tienes que entender que el miedo separa y el amor une. Si yo tengo miedo de ti, me voy a separar. Un hombre y una mujer hacen el amor y crean una vida. ¿Ok? Por eso, si yo elevo mi nivel de conciencia, expando mi autoconcepto, el amor que hay en mí se va revelando. Por lo tanto, voy proyectando esa integridad en el mundo. Me voy haciendo una persona magnética, voy atrayendo eso que soy. Por eso decimos en el desarrollo personal que no atraes lo que quieres, sino lo que eres. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente punto. Dice, la voluntad está influenciada por el significado, que viene determinada por el contexto. O sea, la voluntad está influenciada por el significado que viene determinada por el contexto. La voluntad, tu voluntad,
ese motor que nos empuja a lograr eso que queremos alcanzar, está influenciada por el significado que a su misma vez viene determinado por el contexto. Es decir, el significado que yo le doy al contexto en el que me desarrollo va a condicionar mi voluntad. Si yo me desarrollo en un contexto en el cual mi familia reafirmaban pensamientos de carencia y de escasez y se compartía la creencia de que la vida es muy injusta, de que es muy difícil hacer dinero y de que aquí nada más que tienen éxito las personas que tienen suerte, pues evidentemente mi voluntad va a estar condicionada por el significado que yo le doy al contexto en el que yo me he criado. El significado que yo le doy a la vida va a depender de ese contexto. Si mis padres calibraban en ira y en miedo, es lógico que en mi mente predominen pensamientos de ira y de miedo. ¿Por qué? Porque es el significado que yo le doy a la vida en base al contexto en el que me he criado. Por lo tanto, mi voluntad, ese empuje, esa fuerza, esa capacidad de yo darme el permiso a trascender mis creencias limitantes va a depender del significado que yo le doy al contexto en el que me he criado. ¿Ok? Vale, vamos al siguiente punto, que ahora empieza aquí lo bueno. Dice, del significado y el contexto emergen el valor y de ahí la decisión. Esto es potente. Del significado y el contexto, es decir, del significado que yo le doy al contexto en el que yo me crío, emerge el valor. Yo valoro la vida en función del significado que le doy al contexto. Y de ahí surge mi decisión. Es decir, si yo me crío en un contexto amoroso, evidentemente el significado que yo le voy a dar a la vida es de amor. Mis decisiones van a estar vinculadas a ese contexto. Van a ser decisiones, pues, basadas en el amor, en la integridad, en la unión. Y claro, eso que yo valoro va a determinar mi decisión. Evidentemente, te pongo un ejemplo. Resulta que estoy en una relación de pareja que me siento insatisfecho sexualmente y decido serle infiel a mi pareja. Claro, ¿por qué decido serle infiel? Porque en base al contexto en el que yo me crío, el significado que le doy a la vida es que valoro el hecho de sentirme satisfecho sexualmente. Valoro ese hecho por encima de hablarlo con mi pareja. Por lo tanto, decido serle infiel. ¿Ok? Otro ejemplo, yo quiero subir un vídeo a YouTube, pero al final decido no hacerlo, porque valoro el hecho de que pueda recibir alguna crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que mi decisión está condicionada al significado que yo le doy al contexto. Evidentemente, mi decisión a la misma vez está condicionada por lo que yo le doy valor, y eso que yo le doy valor va a depender del significado que yo le doy al contexto. Es decir, que valoro las opiniones ajenas, valoro la validación externa por encima de lo que yo quiero. Por eso decido no subir ese vídeo a YouTube. Aunque yo quiera, pero mi decisión siempre va a estar asociada a lo que valoro. Tú solo puedes decidir en base a lo que valoras. Tú no puedes decidir nada que tú valoras. Perdón, no puedes decidir nada que tú no valoras. Tú solo decides en base a lo que valoras. ¿Ok? Claro, y aquello que tú valoras está determinado por el significado que tú le das al contexto. Es decir, que tus decisiones están vinculadas a lo que tú le das valor. Y lo que tú le das valor viene determinado por el contexto en el que te desarrollas. ¿Ok? El contexto más grande que tenemos es la conciencia colectiva. Por lo tanto, aquello que tú le das valor depende de tu contexto. Y eso va a determinar tus decisiones. Si el contexto más grande que tenemos es la conciencia colectiva, ¿mis decisiones son mías o están condicionadas por ese colectivo, por ese nivel de conciencia en el que calibra el colectivo? Esto es potente. Tú no decides. Tú decides de manera automática en base al contexto en el que te desarrollas. Por lo tanto, si tu contexto
está vinculado, identificado con lo externo y con estas creencias que el mundo nos vende de tener que acumular, de tener y de tener que completarme a través del mundo externo, mis decisiones van a estar totalmente condicionadas por ese contexto. No decido libremente, no decido de manera consciente. Y tenemos un ejemplo con el COVID. Cuando estaba el COVID, resulta que había un nivel de conciencia de miedo. Seguimos estando en un nivel de conciencia de miedo. Pero el ejemplo del COVID es muy claro, porque el colectivo calibraba en miedo. Por lo tanto, tú decidías en base a lo que tú valorabas. Y eso que tú valorabas estaba totalmente vinculado a ese nivel de conciencia, a ese contexto. Por eso yo decidía no darle un abrazo a mi abuela, porque valoro ese contexto basado en el miedo, que me dice que si yo doy un abrazo, mi abuela puede morir. Por eso decido en base a ese contexto. ¿Ok? Pero mis decisiones, esas decisiones no son mías. Los seres humanos operamos de manera automática y olvidamos nuestro poder creador por precisamente estar totalmente aferrados y dejarnos llevar por esa corriente egocéntrica en la que calibra el colectivo. Es por eso que el siguiente punto, la voluntad es la base del crecimiento espiritual y de la evolución de la conciencia. La voluntad espiritual es la base para nosotros poder conectar con ese poder creador. Es decir, a medida que yo expando mi autoconcepto, voy elevando mi nivel de conciencia, me voy disociando de ese colectivo, de ese inconsciente colectivo basado en el miedo, voy conectando con la voluntad espiritual, voy reconociendo el ser pleno que soy y por lo tanto mis decisiones son decisiones conscientes y esas decisiones conscientes me van a llevar a niveles de conciencia de apertura, niveles de conciencia donde mi poder creador se despliega, se revela de amor incondicional, autosanadores, sin miedo. Y si yo no tengo miedo, me doy el permiso a transitar todas esas creencias limitantes, me voy disociando de esa corriente egocéntrica y voy manifestando eso que soy. La clave de la alquimia, de la manifestación acelerada, es precisamente la voluntad espiritual. Y para yo poder sintonizar con esa voluntad espiritual, tengo que expandir mi autoconcepto, tengo que elevar mi nivel de conciencia. Y para yo elevar mi nivel de conciencia, tengo que desaprender, tengo que disociarme de esa corriente egocéntrica, tengo que dejar a un lado los condicionamientos que me hacen repetir patrones limitantes. ¿Me explico? Esto es súper poderoso, porque ahora el siguiente punto cobra sentido. Ya no necesitan motivación. Ya no necesitan motivación para ir al gimnasio, no necesitan motivación para empezar este proyecto, porque ese camino que tú has elegido lo eliges desde tu ser, desde tu plena conciencia de que no puedes perder nada. Ya no necesito hacer hábitos para generar voluntad, ya no necesito hábitos para creer que me voy a completar a través de algo externo. Por eso esta corriente ahora de personas que hay que se creen que por levantarse a las 5 de la mañana y hacer burpee se van a hacer millonarios. Si tu concepto es de limitación, por muchos hábitos que tú hagas, no te van a servir de nada porque estás reafirmando carencia y escasez. Si haces hábitos que sean como consecuencia de la persona que eliges ser, por el amor que tienes hacia ti mismo, pero no porque creas que haciendo hábitos eres mejor que otro o haciendo hábitos vas a completarte o vas a obtener algo que te falta. Es la diferencia entre la motivación, que parte del deseo, y el deseo se ancla del miedo. Como soy incompleto, eso creo, pues deseo completarme a través de lo externo. Y ese deseo parte del miedo. Tengo miedo a no lograrlo, por eso lo deseo. Pero mientras más lo deseo, más miedo, y el miedo me separa. Cuando yo elevo mi nivel de conciencia, incremento la capacidad de mi contenedor, es decir, expando mi autoconcepto, modifico el contexto, modifico el significado que le doy a la vida, eso va a determinar aquello a lo que le doy valor, ya el valor deja de ser, de estar en el tener y pasa al ser, y mis decisiones van a estar en concordancia a lo que le doy valor. Por lo tanto, esas decisiones van a ser decisiones conscientes y me van a llevar a experimentar niveles de conciencia donde la manifestación acelerada se da sin ningún tipo de sacrificio.
Esto lo pasamos al mundo pragmático. Una persona que calibra por debajo de 200 está totalmente identificado con el mundo de fuera, con el inconsciente colectivo basado en el miedo y basado en la idea de tener que acumular para ser feliz, va a tener que tirar de motivación, va a tener que tirar de esa fuerza de voluntad. Y cuando yo estoy en fuerza de voluntad, busco completarme. Estoy en resistencia, experimento una contrafuerza. Voy a estar persiguiendo con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, y durante el camino me voy a sentir incompleto y esto me va a hacer alejarme de la experiencia. Sin embargo, cuando elevo mi nivel de conciencia y comprendo que el valor está en el ser, conecto con esa voluntad espiritual y la vida fluye, porque la vida se va abriendo camino, porque estoy desde el ser, desde la plena conciencia de que ya soy todo, y por lo tanto los resultados van viniendo a mi vida de una manera espontánea, sin sacrificio. ¿Por qué? Porque ya no me tengo que levantar con la motivación y dependiendo de mis emociones. Y si un día me levanto mal, pues soy víctima de mis emociones. Y encima genero culpabilidad porque me siento mal. ¿Me explico? Esto es súper poderoso entender eso. Porque ya no tenemos que estar anclados a esos hábitos para creer que soy algo completo. Ahora cambio la percepción que tengo acerca de mí, aprendo a verme de una manera más amplia y de manera espontánea va a surgir en mí la voluntad. Ya no voy al gimnasio para completarme y para estar sano. Ahora soy sano, soy salud, estoy completo y por eso honro mi cuerpo. Y me sale la energía por las orejas. ¿Entienden lo poderoso que es esto? Por eso es tan importante, tan determinante aprender a vernos de una manera más amplia. Impregnarnos de todos estos conceptos de poder, apalancarnos de este contexto en el cual se reafirma integridad, plenitud, abundancia y disociarnos de esa corriente de miedo, porque el miedo solo va a traer más miedo. Esto es muy poderoso entenderlo, familia, muy poderoso, porque ya no dependo de una motivación, no soy víctima. No cambio lo que hago, cambio el desde el dónde lo hago. Y eso lo cambia todo porque estamos modificando el contexto. Ya no voy a estar en automático. Mis decisiones no van a estar sujetas a ese nivel de conciencia colectivo que calibra el miedo. Por eso la voluntad espiritual te abre las puertas a que se den los milagros en tu vida. Y ya dejo de luchar, dejo de resistirme. Y sustituyo esa motivación, ese deseo, por esa voluntad, por esa aceptación, por esa entrega, por esa rendición. Es por eso que en el mundo de la fuerza te dicen, lucha, continúa, resiste, aguanta. Y en el mundo del poder es simplemente ríndete, ríndete. Y esa rendición no es me tiro en el sofá, esa rendición es que estoy en plena entrega al proceso porque entiendo que no puedo perder nada. Mi voluntad espiritual se incrementa, mis niveles de energía se incrementan, estoy en entrega, disfrutando del proceso, hago todo lo que tengo que hacer, soy todo lo que puedo ser y por eso actúo de manera masiva, sin sacrificio. No es acción masiva imperfecta, es ser. Y desde el ser vas a accionar masivamente, pero sin sacrificio, sin esfuerzo, sin perder, desde la pura espontaneidad. Porque el amor ya trae consigo la acción masiva, porque el amor es incondicional. Porque ya no buscas validarte, porque te das el permiso, porque no tienes miedo a las críticas, porque entiendes que nada ni nadie puede hacerte daño y lo que das, te das. Y ahí es donde se da la abundancia, ahí es donde entramos en la rueda de la riqueza, de la expansión. El amor es incondicional. Y esto es muy poderoso. Esto no son conceptos volados, esto es para aplicarlo en tu día a día. Aquí cambia la manera de relacionarte contigo, la manera que vas a entrenar, la manera de la que estudias, la manera de la que aportas valor, la manera de la que emprendes, todo. Porque si no hay miedo, no hay lastre. Si no hay lastre, hay fluidez.
Y la fluidez es bienestar. Doy porque tengo. ¿Me explico? Familia, os amo.